Desde la perspectiva jurídica, México está a la vanguardia en materia de derechos humanos porque cuenta con las instituciones federales y locales que los protegen. Además, desde junio pasado se elevaron a rango constitucional. Se reconocen finalmente los derechos como prerrogativas inherentes a la persona, no prebendas que ofrece el Estado a las personas. México ha firmado tratados internacionales. Que el país es parte de prácticamente la totalidad de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Le ha reconocido a los mecanismos de protección de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos su capacidad para conocer de quejas individuales. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acotó el foro militar en materia de derechos humanos luego de revisar el caso Radilla por desaparición forzada en 1974 por militares. Por otro lado, tienes el incremento indiscutible sobre abusos por parte de los agentes de seguridad, en particular de las Fuerzas Armadas cometidas en contra de personas en el contexto de la guerra del Ejecutivo Federal contra las drogas, ahora denominada Estrategia por la Seguridad. Se tiene una discriminación que no acabamos de resolver. En 20 meses, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha interpuesto 31 denuncias en la PGR contra efectivos del Ejército y la Marina. Las principales violaciones por las que son denunciados es por detenciones arbitrarias, tortura, extorsiones, privación ilegal de la libertad, torturas y tratos crueles e inhumanos. Carlos Moreno en la cámara, Heriberto Ochoa, Efecto TV. El artículo 3º de la Constitución dice que la educación tendrá que basarse en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. El artículo 3º de la Constitución dice que la educación será democrática, será nacional, contribuirá a la mejor convivencia humana. Y yo pregunto, Emilio, Bernardo, ¿esto tan hermosamente expresado en el artículo 3º es una realidad en México? No es una realidad excepto como un anhelo del país y del Estado mexicano, creo yo, ciertamente durante varias décadas. Por la segunda mitad del siglo XX, el periodo en el que nosotros generacionalmente fuimos formados, yo sí creo, y lo vivimos como país, que había un anhelo, una disposición, una voluntad política del Estado mexicano, de la sociedad en su conjunto, de hacer un esfuerzo por integrar al país a través de la educación, de darnos valores comunes, de darnos un sentido de ciudadanía, de hacernos trabajadores respetuosos de la ley, etc. El país ha entrado en crisis a finales del siglo pasado, hoy vivimos un entorno muy diferente, muy competitivo a nivel mundial y por supuesto que hoy nuestro sistema educativo no está a la altura de los retos de ese artículo 3º. ¿Tú qué piensas, Bernardo? Mira, yo creo que hay algunas cifras para ser optimistas. Por ejemplo, en 1990 los adolescentes mexicanos tenían un promedio de escolaridad de 6.5 años. Hoy es de casi 9 años. Claro, la calidad de la educación deja mucho que desear en México, pero es importante decir que el artículo 3º ha sido todo el siglo XX un campo de batalla de diferentes grupos clericales, comunistas, liberales, y ahí actualmente hay un equilibrio muy interesante de valores, de objetivos. Entonces no es solo una hoja de papel, es algo que está en nuestras escuelas, que es mejorable, pero es una buena guía, es un ideal normativo hacia donde tenemos que dirigirnos. Cuando se hacen encuestas a los padres de familia por parte de medios nacionales, es impresionante leer cómo están de acuerdo con las escuelas. ¿Está usted contento con la infraestructura escolar? Sí, señor, muy bien, de 90 a 95. ¿Le gustan sus maestros? Sí, señor, de 95 a 100. ¿Le gustan los programas de estudio, lo que aprende su hijo, el aprovechamiento de los muchachos? Sí, señor. Sin embargo, no es la opinión del Banco Mundial. Sin embargo, no es la opinión del Fondo Monetario Internacional y no es la opinión de la OSD. ¿Dónde está esta disparidad? ¿Y qué tendríamos que reformar en este artículo si es que el derecho puede hacer algo para garantizar el derecho a la educación? Yo creo que hay una paradoja que se vive día a día. Yo creo que no hay nada más cercano al padre de familia, a la comunidad en miles de pueblos, municipios de nuestro país, que la escuela y el ámbito educativo. No hay nada más importante para que el hijo o la hija puedan tener una oportunidad,
una esperanza de mejoría a lo largo de los años en el marco de una integridad comunitaria o familiar. Y sin embargo, en un plano macro, también sabemos, y hay que reconocerlo, y lo dicen no solo los organismos internacionales, lo dice el propio gremio de maestros, lo dice el propio Estado mexicano, necesitamos hacer algo para elevar la calidad educativa en su conjunto, sin perder, al contrario, fortaleciendo este sentido de comunidad educativa que para las familias es tan importante. El derecho, la ley, los instrumentos jurídicos tienen algo que aportar a estos ideales para hacernos una garantía, no nada más que se quede en una declaración de principios, como tú mencionas con todo tino. Tenemos herramientas, podemos buscar instrumentos jurídicos para mejorar esto o para hacerlo una realidad. La sociedad hemos sido muy negligentes, no hemos aplicado los instrumentos que tenemos. Decía el decano de la educación, de la investigación educativa en México, Pablo Latapí, que aunque el derecho a la educación garantiza de manera categórica, como un derecho fundamental, exigible, el acceso a la primaria, secundaria y ahora a la preescolar, hay muy pocas demandas ante la Corte, juicios de amparo, exigiendo esto. Y habría que las ONGs, los juristas, exigir que en pequeñas comunidades en donde todavía hay exclusión, ejerzan sus garantías jurídicas. Con estas nuevas reformas a la Constitución en materia de amparo, ¿crees que vaya a centrarse la demanda en temas educativos o no ves ninguna posibilidad de que esto ocurra? No podemos pedirle a la gente más pobre que está en la sierra que promueva un amparo. No tenemos, como en Colombia, el juicio de tutela que permitiría a otro hacerlo a nombre de la gente marginada, pero es importante empezar a plantearse que el juicio de amparo es un juicio conservador. Yo no soy tan orgulloso como el resto de los juristas de nuestro actual juicio de amparo, porque esta cuestión del interés jurídico, esta cuestión de que tiene que haber una afectación directa al estudiante, hace que sea muy difícil promoverlo hasta ahora. Es decir, nunca encontraremos un oficio de la Secretaría de Educación diciendo, tú, Juan Pérez, eres excluido. Y sin embargo hay gente que no tiene educación preescolar y, bueno, desde luego bachillerato, y habría que empezar a usar las garantías que están ahí. La ley dice que es obligatoria la educación preescolar, la educación primaria y la educación secundaria. Y aquí hago dos preguntas. ¿Es necesario que sea obligatoria, como marca la Constitución, la educación preescolar? ¿O bien estamos ignorando la educación preparatoria en el texto constitucional, Emilio? Bueno, yo creo que primero que nada hay que destacar el hecho de que nuestra cultura política, nuestra forma de organizarnos como sociedad ha puesto quizás en exceso un énfasis sobre las leyes y la regulación de prácticamente todas nuestras actividades, aún no cumpliéndose. En el ámbito educativo, muchas cuestiones han sido reguladas, aparecen en la Constitución, en la Ley General de Educación, en otras normas, y sin embargo no son llevadas a la práctica como tales. Sin embargo, si vemos el espíritu de este andamiaje jurídico es el compromiso del Estado mexicano por proveer de educación preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, de educación superior a los mexicanos. Lo que tenemos que hacer es revisar ese marco jurídico y asegurarnos que las leyes, los instrumentos jurídicos que obligan al Estado mexicano a proveer de este derecho sean eficaces. Hoy en día no lo son. ¿Tú concibes una asociación que promueva que sí lo sean a través de la calidad educativa? Que yo de pronto pueda decir, bueno, la calidad que me están dando en preescolar, en primaria o en secundaria no es lo suficientemente buena y exijo a través de un recurso jurídico que lo sea. Sí, hay que trabajar. Hoy el gran tema es la calidad de la educación. México ha alcanzado prácticamente la cobertura universal para secundaria en la gente que tiene la edad de ir a la secundaria. Evidentemente hay gente, adultos mayores que nunca dejarán de ser analfabetos porque es más difícil sacarlos. Pero el tema de la calidad es muy importante y aquí entra el tema del sindicato. Dice la OCDE que la medida de política pública más importante que podría hacer México para mejorar la calidad de la educación sería garantizar que la contratación de los maestros provenga de concursos limpios, de juicios, de criterios muy estrictos de contratación, y eso lo dice en 2010, ¿no? Vamos a ir a un corte y seguiremos platicando sobre este tema.